orando y ayunando esta semana para que pues esta fiesta del próximo domingo, hermanos, ¿verdad?, sea de gran bendición y los más bendecidos sean las personas que nos visitan. Regularmente, hermanos, llegan personas con necesidad, con problemas, hermanos, y qué mejor, hermanos, que estar en la casa de Dios, donde nuestro Dios nos puede ayudar, hermanos. Amén. Así que oremos, hermanos, y ayunemos esta semana para esa necesidad. No le voy a decir alce su mano, pero todos tenemos esa responsabilidad, hermanos. Amén. A ver, digan todos amén. Amén significa que así sea. Vamos a la escritura, hermanos, de el libro de Isaías capítulo 9. El libro de Isaías, hermanos, es como el evangelio del Antiguo Testamento, que encontramos muchas de las profecías, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en sí, hermanos, ¿sabía usted que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su venida, se anunció desde el Génesis? Sí, hermanos, hay escrituras desde el Génesis donde ya se anuncia la venida de nuestro Salvador. Amén. Así que vamos a dar lectura al versículo, Isaías 9, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, Isaías 9, del 1 en adelante. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Dice: pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado lleva el guerrero en el mundo de la batalla, y toda mano, dice, revolcando en sangre, serán quemados, puestos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, diga conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, en esta hora nos ponemos en sus manos benditas. Sea su Espíritu Santo el que nos guíe en esta hora, nos hable al corazón, nos enseñe esas verdades ocultas, profundas, Señor, a través de su palabra y su Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar dando una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo me gozo, hermanos, aleluya, en esta palabra. Es una escritura conocida, hermanos, de todos nosotros. Una escritura donde resaltamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Así que vemos esta profecía, hermanos, que se dijo a través del profeta Isaías 750 años antes de que naciera el Salvador. Ya se estaba predicando, hermanos, o enseñando, ¿verdad?, de que había de venir un Salvador, de que Dios, hermanos, se iba a manifestar, de que Dios iba a venir, amén, a este mundo. Así que, ¿cuántos creen, hermanos, que el Señor ya vino hace poquito más de 2000 años? Aleluya. Y vemos, hermanos, lo que Él hizo, vemos la enseñanza que Él nos dejó, una enseñanza, una palabra viva que hasta este día todavía se sigue predicando, todavía la gente se sigue convirtiendo al Señor, todavía esa palabra llega al corazón de los hombres, amén. Esa palabra es poderosa. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Pero es maravilloso, hermanos, cómo desde años atrás, aleluya, se anunció el nacimiento y reinado del Mesías. Este es el tema del día de hoy: nacimiento y reinado del Mesías. Y la pregunta es: ¿en cuántos corazones está reinando el Señor? Aunque usted esté bautizado, aunque usted no esté bautizado, a veces puede pasar, ¿verdad?, que es más usted, son sus emociones, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, reinando, dominando en nuestro corazón. Por eso es la pregunta: ¿quién está reinando en su corazón? ¿Ya nació Jesús dentro de usted? ¿Ya creyó en Él? ¿Ya se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados? No todos. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no creemos, ¿verdad?, que Él ha venido, que Él está, hermanos, en medio de nosotros. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está en medio de ellos. Y yo creo que el Señor está en este lugar. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, aleluya. Por eso a veces lloramos, derramamos nuestra alma delante de Él. Gloria a Dios, porque Él está aquí. Y cuando Él está aquí, mi hermano, no hay corazón que se pueda resistir a su presencia. No hay alma, gloria a Dios, que se pueda resistir a su presencia. Si traemos alguna necesidad, Él la suple. Si traemos algún pecado, Él nos lo quita. Porque Él para esto ha venido, hermanos. Amén. Así que los términos hijo y niño se refieren a la encarnación o manifestación del Dios fuerte. ¿Quién es ese Dios fuerte, hermanos? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Jesús, el gran yo soy. Aquí dice, hermanos, Jesús, el gran yo soy. Así se presentó Él, hermanos, desde los tiempos, ¿verdad?, de Moisés y tiempos antiguos, hermanos. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él era Dios y Él era hombre. Y ahorita lo vamos a ir viendo a través de esta palabra. Gloria a Dios. Así que Él es Dios fuerte y Padre eterno. Así como Dios había dado a sus propios hijos nombres simbólicos, o sea, me refiero a los profetas, aquellos siervos de Dios que le servían, a los apóstoles. Isaías da a este niño 5 nombres compuestos que son ricos en simbolismo divino. Y vamos a ir poniendo atención, hermanos. Da 5 nombres compuestos, dice, que son ricos en simbolismo divino. Dice, porque un niño nos es nacido. Esto nos demuestra, hermanos, su humanidad en el pesebre de Belén, donde nació Jesús.
Ahí vemos, hermanos, que él nació de María y fue 100% hombre. Amén. Así que es muy interesante, hermanos, entender primeramente esto. Por ejemplo, en Génesis 49:10, ¿quiere leerlo? Vamos rápidamente, hermanos, allá a Génesis. Génesis 49, versículo 10, hablando de las bendiciones de Jacob hacia sus hijos. Aleluya. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hablando de Silo, hermanos, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y ya se estaba profetizando desde aquel tiempo. Es más, desde Génesis 3:5, hermanos, se profetizó el protoevangelio. Gloria a Dios. Y lo vemos también ahí en Isaías 9:6, lo vemos también en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Amén. Y ahí donde dice, hermanos, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, se refiere al origen, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, del que iban a ser. Porque Él, hermanos, no es verdad de hace 2000 años para acá, hablando de lo que había dentro de Jesús, sino que Él es desde la eternidad. Amén. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Aleluya. Así que Él es digno, hermanos, de que usted le alabe y le glorifique. Aleluya. Porque un niño nos es nacido. Y luego dice: hijo nos es dado. Jesucristo se convierte en el Hijo que Dios dio, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios, tenga vida eterna. Esto demuestra, hermanos, el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuánto se predica, hermanos, por donde quiera se está predicando, se está anunciando, aleluya, del plan de salvación, y muy poca gente está creyendo, hermanos, en el Señor. Espero que no haya aquí nadie, hermanos, que sea incrédulo, aleluya, y que ignore estas palabras, que ignore esta profecía, gloria a Dios, que ya se cumplió, que ya la vimos, hermanos, y que estamos viviendo en los últimos días, aleluya, donde la puerta, hermanos, se va a cerrar, donde ya no va a haber oportunidad de ser salvos, gloria a Dios. Dice la Biblia: hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es después, mi hermano. Si usted lo cree, aleluya, usted acéptele en su corazón en este día. Usted deje el pecado y conviértase al Señor Jesucristo, porque no va a haber otra oportunidad. No va a haber, hermanos, otra oportunidad, porque viene el juicio, viene el castigo, hermanos, de Dios a este mundo sin Dios. Aleluya. Así que dice: hijo nos es dado, y demuestra, hermanos, la salvación que venía a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 1, versículo 35, vaya rápidamente ahí. Dice ahí la palabra de Dios:
Dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y note las palabras que dice el santo ser, y están con mayúscula, y se refiere, hermanos, al Dios Todopoderoso. Amén. Porque igual que la palabra Dios, cuando está con D mayúscula se refiere a Dios, cuando está con D minúscula se refiere a cualquier Dios. Aleluya. Pero ahí dice el santo ser. O sea que lo que había en Jesús, hermanos, era el mismo Dios Todopoderoso, porque dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Y hablar del Verbo, denle la alabanza, hermano. Hablar del Verbo se refiere a la palabra. Aquella palabra de poder, hermanos, que Dios pronunció y se hicieron todas las cosas. Amén. Entonces, Él se manifestó, o Dios, hermanos, se manifiesta en diferentes formas. Diga conmigo, Dios se manifiesta en diferentes formas. Dios se manifestó como Padre en la creación, porque Él hizo todas las cosas, hermano, y porque Él nos da todas las cosas. Él nos da el alimento día con día, hermanos, y no cesa la sementera, no cesa la bendición. Así que Él es Padre en la creación, pero Dios también, hermanos, se manifestó como Hijo en la redención. ¿Cómo, hermanos? A través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba Dios en Cristo. Y Dios se manifestó como Espíritu Santo en la emanación. Esto significa, hermanos, en un sentido figurado, la expresión o manifestación de las cualidades de Dios. Dios quiso habitar en el corazón de los hombres, y por eso se anunció desde Joel 2:28 que en los postreros días Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le alaban, sobre aquellos, hermanos, que buscan de su Espíritu Santo. Y Él iba a habitar, hermanos, en su corazón. Así que Él compartió también su esencia, o derramó de su Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahora hay una parte de Dios, hermanos, dentro de nuestro espíritu. Dije, ahora hay una parte de Dios, hermanos, dentro de nuestro espíritu. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hermanos, aleluya, Dios empieza a habitar en ese corazón, dentro de esa persona, en su espíritu, aleluya, y le santifica, gloria a Dios, y le hace, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Dígame si está Dios dentro de su espíritu y en su corazón. Y si lo está, mi hermano, es porque usted está haciendo obras maravillosas, es porque Dios está manifestando a través de usted, mi hermano, en diferentes necesidades, gloria a Dios, en la alabanza, en la adoración. ¿Será que Dios está manifestando así dentro de usted? Allá no todos dijeron amén. Cuando usted echa una maldición, ¿será que Dios está manifestando ahí? Cuando usted le guarda rencor a alguien, ¿verdad? Y pleitea con alguien, ¿será que Dios está manifestando dentro de usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu nos controla.
Porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos da guianza y sabiduría. No nos permite que hablemos malas palabras. Entonces, esto es maravilloso, entender estas cosas, hermano. Ahora hay una parte de Dios dentro del espíritu del hombre que lo recibe, y también dije, es lo que lo santifica, es quien le da el entendimiento correcto de quién es Dios, de quién es Jesús y cómo se manifestó Dios, hermanos, a los hombres. Es quien le revela, gloria a Dios, esos misterios, hermanos, divinos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que le unge, es el que le da dirección, es quien le ayuda a obedecer. Él es la fortaleza, hermanos, para enfrentar tribulaciones y problemas, obstáculos. Es para enfrentar, hermanos, persecuciones, críticas del mundo hacia nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da, hermanos, toda esa fortaleza. Por eso los primeros cristianos, hermanos, daban sus vidas por el Señor. Eran perseguidos, eran aserrados, eran muertos en los coliseos. ¿Y sabe quién los ayudaba? El Espíritu Santo que estaba dentro de ellos. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Para entender tal maravilla, trazaremos su historia en las cualidades de sus diferentes títulos y oficios. Esto que acabamos de leer, hermanos, de Isaías 9:6. Títulos son títulos y oficios de Dios. A ver, diga conmigo, son títulos y oficios de Dios. Así que, admirable, número 1, habla de su gloria en su creación y en su venida. Vamos a hablar una parte, hermanos, de lo que es su gloria. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No solo, hermanos, fue bueno poquito, sino que todo lo que Dios hizo, dice que fue bueno en gran manera. Y hasta ahorita, hermanos, participamos de esa bendición de la creación de Dios, hermanos. Él hizo, ¿verdad?, las plantas, Él hizo los árboles, Él hizo la tierra, hermanos, el fruto que da la tierra, gloria a Dios, a través del poder de su palabra. Y es una maravilla. Es una maravilla. Por eso dice que Jesús, hermanos, es admirable. Expresión poco usada en las Escrituras, pero que manifiesta, hermanos, su esencia y sus hechos poderosos. Y es que a veces no nos paramos a contemplar, a mirar, hermanos, las maravillas de Dios. A veces vemos, hermanos, que nace el fruto de un árbol, pero no vemos el proceso y todo lo que pasa, hermanos, ahí en la savia y las raíces, hermanos, y el oxígeno que tiene que respirar, el sol que le tiene que dar, el cuidado que le debe de dar a esa planta. Pero es una maravilla. Amén. Vemos la creación, dice que fue buena en gran manera. Dios hizo todo para sustentar al hombre y para que la misma naturaleza o creación se sustentase de ello. Porque Él es muy sabio, hermanos. Los animales se sustentan de las plantas, hermanos. Los animales se sustentan de otros animales. Y dice la Biblia, hermanos, que de su plenitud tomamos todos. Aleluya. Hasta ahorita podrá darle una alabanza a ese Dios creador,
a ese Dios maravilloso. Hay gente tan ingrata, hermanos, que no se acuerda de Dios, que está incómodo porque hay mucha calor y que está incómodo porque hace mucho frío. Hasta maldice la creación, o maldice hasta la comida porque está muy caliente o porque se quemó, y regaña a la esposa. Paz de Cristo. Somos muy ingratos, hermanos, delante de Dios. Dígale al que está a su lado: no seas ingrato, tienes que amar la creación y todo lo que Dios hizo. Aleluya. Muchos no están a gusto como Dios los hizo, ¿verdad? Y se quieren hacer cirugías, y se quieren, hermanos, pintar aquí y allá, y se quieren sacar las cejas, y se quieren hacer esto y lo otro, hermanos, y se operan. ¿Por qué? Porque no están a gusto. Y eso es falta, hermanos, de una comunión con Dios. Es falta de una estabilidad espiritual primeramente y emocional. Porque si alguien está bien emocionalmente y espiritualmente, hermanos, estamos contentos y agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Todo lo que Él hizo, dice la Biblia, que fue bueno en gran manera. Fue bueno en gran manera, no solamente poquito, sino que fue bueno, muy bueno. Aleluya. Dios se reveló a través de su palabra de poder, hermanos. Esa palabra fue encarnada, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando usted lea una escritura, hermanos, como esta, como Isaías 9:6, hermanos, usted deleítese, hermanos, en esa palabra. Escudriñela y vea, hermanos, cuántas cosas el Señor le quiere enseñar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. No hemos visto la parte, ¿verdad?, de que Él es príncipe, hermanos, pero al final dice príncipe de paz. El principado sobre su hombro. Así que ese niño, hermanos, venía a reinar. Diga conmigo: ese niño venía a reinar. El Mesías glorioso fue ungido y manifestado a los ángeles, a los hombres. Fue anunciado en todo el mundo antes de su venida por la voz de sus profetas. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria, porque no era cualquier hombre, hermanos. Él era el Dios de la gloria, Él era el Dios de la creación. Aleluya. Por eso fue recibido arriba en gloria. Y había un lugar, un trono, hermanos, especial para que Él se sentase sobre él. Hay un solo trono en el cielo, no hay dos ni tres, uno para el Padre, otro para el Hijo, otro para el Espíritu Santo, no. La Biblia habla de un solo trono y uno sentado sobre él, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Así que Él es el Mesías glorioso. Fue anunciado, dice, en todo el mundo antes de su venida. ¿Sabía usted que la profecía del Señor Jesucristo ya se había anunciado, hermanos, en los pueblos antiguos? En aquellas épocas, hermanos, donde nacieron los primeros pueblos en China, en Asia Menor. Ya se conocía la profecía, hermanos, porque se había anunciado desde el Génesis.
porque la vimos, hermanos, a través de los profetas, y los profetas eran muy reconocidos en el Antiguo Testamento, no solo en el pueblo de Israel, sino en todo el mundo, y ya esperaban al Mesías. Por eso, hermanos, cuando el Señor nace, vinieron aquellos astrólogos, aquellos magos que dicen algunas versiones, a traerle presentes al Señor, y eran de otros pueblos, no eran judíos. Pero ¿sabe por qué vinieron? Por las profecías. Amén. Entonces, este es algo maravilloso, hermanos. Él es admirable. Diga conmigo, Él es admirable. Jesús es creador, hermanos, y hacedor de maravillas. Vaya a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versículo 16 en adelante, dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios, hermanos, nadie lo puede ver. A Dios jamás nadie lo ha visto. A Dios lo podemos ver, hermanos, a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su carácter, vemos sus cualidades, vemos todo lo que Él hizo, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ya existía, hermanos, desde antes. Y no me refiero al velo de Jesús, a su cuerpo, sino lo que habitaba dentro de Jesús, que era el Dios Todopoderoso. Porque esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que muchas religiones y muchos hombres no pueden entender acerca de Jesús. Él era Dios manifestado en carne. En versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Aleluya. Así que nuestro Señor Jesucristo no solamente está reconciliando, hermanos, al mundo, a la gente, por su pecado, por su falta, sino también, hermanos, la falta que hubo, aleluya, en los días de los ángeles, esa rebelión, hermanos, que se levantó contra Dios. También todo eso está siendo restaurado por el Mesías, por el Redentor, por el Salvador del mundo. Porque Él está restaurando todas las cosas. Y usted no se deja restaurar, usted quiere seguir de rebelde, por eso no se bautiza, por eso no cree en Dios. Ojalá y todos los días nos pudiéramos bautizar. Yo sería el primero, hermanos, en bautizarme, gloria a Dios. Nomás se vale una vez, no de chiquito, ya de grande. Cuando usted reconoce, ¿verdad?, que necesita a Dios, cuando usted ya reconoce que pecó delante de Dios. Así que todo esto se habla, hermanos, de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el universo, la creación angelical, la creación terrestre,
la creación de la luz y las tinieblas. Él hizo al hombre. ¿Se fija, hermanos? Él hizo al hombre. No fue un Dios humanizado. Y con eso me refiero, ¿verdad? Que Él no perdió, ¿verdad?, poder cuando Él se manifestó, se hizo hombre. Sino que Él es, hermanos, Emmanuel, según Isaías 7:14, que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Aleluya. Así que al hacerse hombre, dice, no perdió sus atributos, ni caminó con arrogancia. Sus atributos y cualidades, hermanos, se manifestaron en lo humano. Él manifestó sus atributos y cualidades, hermanos, y todo lo que dice la palabra de Dios en lo humano. Por eso vemos a ese Jesús paciente, hermanos. Por eso vemos al Señor amoroso. Por eso vemos al Señor, hermanos, que Él, verdad, le dio de comer a miles. Y ese era Dios a través de Jesús. 100% hombre y 100% Dios. Él era Dios y era hombre. Aleluya. Tanto así, hermanos, que dice la palabra de Dios que los ángeles lo admiraron. El día de su nacimiento, hermanos, había huestes angelicales adorándolo. Nunca habían visto el rostro de Dios los ángeles, pero en esa ocasión vieron, hermanos, la imagen del Dios invisible, de ese Dios que adoraban desde la eternidad, gloria a Dios, o desde que fueron creados, aleluya. Los ángeles lo admiraron. Y yo digo, ¿por qué usted y yo no lo admiramos? ¿Por qué no lo alabamos con todo el corazón, aleluya, y con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no le servimos? Nos da pena que nos vean levantando las manos. Nos dan pena, aleluya, que nos vean humillados delante de su presencia, llorándole y suplicándole por perdón. Ya no se ve esos hombres y esas mujeres arrepentidas, hermanos, humillados, hablando en otras lenguas 1 hora, 2 horas. Porque no se le reconoce y no sabemos a quién estamos adorando. Aleluya. Los pastores lo adoraron. Las multitudes lo admiraban cuando Jesús andaba por las aldeas y ciudades. Dice la Biblia que concurrían a Él por sanidades. Cuando entró triunfante en Jerusalén, aleluya, echaban palmas sobre Él y decían, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cuántos de aquí lo hacemos, hermanos? Yo creo que nomás la hermana Lilia, ¿verdad? Anda ahí saltando, alabando a Dios. Se quita los zapatos, corre de aquí para allá. Pero cuántos saltamos, cuántos corremos, hermanos, cuántos nos humillamos, cuántos nos gozamos en adorarlo y alabarlo, porque Él es el Rey de la gloria, porque Él se manifiesta en este lugar, aleluya. Así que debemos de admirarlo, debemos de alabarlo y adorarlo, gloria a Dios, porque Él está aquí. Entonces Jesús es hacedor de maravillas.
Él es consejero, diga conmigo, Él es consejero. Esto habla, hermanos, de su sabiduría. Esto habla de que Él iba a ejercer un ministerio, hermanos, de consejería cuando Él vino. Nos iba a enseñar, hermanos, a caminar con Dios. Nos iba a compartir toda su, bueno, no toda, pero parte de su sabiduría, hermano. La que quedó plasmada en la palabra de Dios es suficiente para que nosotros, hermanos, le reconozcamos. Y no la entendemos toda. Quizás si puedo decir que nos dejó un 10% de su sabiduría, hermanos, para nosotros. Quizás usemos el 1, el 2 o el 3%. Pero ahí está, hermanos, la sabiduría de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Verdaderamente nuestro Señor fue, hermanos, el científico supremo. Sí, hermanos. Que Él nos habla de misterios. Cada vez que estudiamos más a Jesús, entendemos más quién es Dios. Aleluya. Así que no es simplemente, hermanos, un hijo. Si lo dejamos en la categoría de hijo y lo dividimos con el Padre, hermanos, ya lo estamos haciendo menor. Pero Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que si Él tiene todo el poder, toda la potestad, es porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y dice Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Como hombre tenía temor de Dios. Como hombre, hermanos, Él oraba al Padre porque necesitaba ser lleno, ¿verdad? Hablando de su espíritu que había en Él como hombre. Porque Él tenía también espíritu de hombre, hermanos. Amén. Así que Él necesitaba orar, hermanos. Nadie jamás necesitó, hermanos, diccionario para entenderlo. Mateo 3:54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Él no necesitó, hermanos, ir a una escuela de teología, aunque sí estudió de niño como todo judío. Pero porque Él era Dios y la sabiduría, hermanos, estaba en su espíritu. Amén. Siempre supo colocar, hermanos, el pasto al alcance de sus ovejas. Primera de Corintios 1:24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Alábele a ese Dios sabio, a ese Dios maravilloso. Y se llamará su nombre admirable, consejero. He aquí algunos, entre otros, de sus maravillosos consejos. Lucas 12:4-7 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñará a quién debéis temer. Temer a aquel que puede, dice, que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, temer a Él.
o a este temer? ¿A quién debe temer? ¿A quién debemos de temer, hermanos? A Jesús. Él tiene el poder de echar en el infierno. Él tiene poder de darle la vida. Por eso al que le injuriaba ahí en la cruz, hermanos, Él le dio entrada, ¿verdad?, al paraíso inmediatamente, porque Él era la autoridad, porque Él era Dios. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es que no podrá nosotros, hermanos, darnos entrada al reino o al paraíso si nos arrepentimos en este día. Si le decimos: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, aleluya, hoy me arrepiento, hoy dejo el mundo por seguirte a ti, Señor. Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, porque yo sé quién eres. Aleluya. Diga conmigo: Dios fuerte. Esto habla de su omnipotencia en la cruz. Omnipotencia, hermanos, era el poder que Él tenía o que Él tiene. Él es todopoderoso. No hay nada que se le complique hacer. Aleluya. El diablo le puso muchas trabas, lo quiso hacer tropezar. Los hombres lo quisieron hacer tropezar y que dijera una palabra por otra, que si distorsionara su enseñanza, pero no lo pudieron hacer porque Él era Dios. Aleluya. Jesús no fue un mártir. Diga conmigo: Jesús no fue un mártir. El mártir está a la merced de sus enemigos y termina su historia, termina su obra y lo que hizo, y queda en memoria. Pero Jesús dijo: mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Porque Él era Dios, aleluya, y ni la muerte lo pudo retener. A ese Dios es el que servimos, hermanos. Nuestro Dios no lo traemos en el cuello, ahí, ¿verdad? No lo tenemos en la pared. No, a nuestro Dios, hermanos, lo tenemos en el corazón, aleluya. Ahí está dentro de nosotros. Ahí está en nuestros pensamientos, aleluya. Él es el Dios que servimos, alabado sea su nombre. Así que si miramos a Jesús solamente como un mártir, nos está faltando algo, hermanos. Está incompleto, gloria a Dios. Porque Él, hermanos, Él murió y resucitó. Él volvió a tomar la vida y resucitó al tercer día. Satán es fuerte, tiene tranquilidad porque se adueñó, hermanos, del mundo, porque el hombre dejó su autoridad. Pero eso llegará a su fin. En Lucas 11:21 dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Está hablando del hombre fuerte, hermanos, refiriéndose a él, al enemigo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín, aleluya. Hoy yo digo, mi hermano, que ese poder y esa unción que usted tiene de parte de Dios, hermanos, vence al enemigo, gloria a Dios. Oh, dije, ese poder, mi hermano, esa autoridad que llevamos de parte de Dios en nosotros, vence al enemigo y toda tentación del enemigo, gloria a Dios. A Jesús, hermano, no lo pudo engañar.
Ni a nosotros nos puede engañar y confundir, hermanos, porque llevamos la sabiduría de Dios en nosotros a través del Espíritu de Dios. Así que si no lo venció a Él, tampoco a nosotros. Amén, hermano. No es que a veces no sabemos lo que tenemos, hermanos. Pero usted puede despojar al enemigo. Usted puede arrebatarle las almas al enemigo. Usted puede quitarle, ¿verdad?, el poder que tiene sobre usted, el dominio que tiene sobre usted. Usted puede vencer su carne en el nombre de Jesús. No todos dijeron amén. Pablo recomendó que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Aleluya. Entonces, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aleluya. Ahora ese botín, hermanos, es para los hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que los justos heredarán la tierra. Aleluya. Vienen promesas maravillosas, hermanos, para nosotros como hijos de Dios. Usted en su trabajo, mi hermano, debe ser en el que más confía el patrón. Usted en su trabajo, en su escuela, si está enseñando, debe, hermanos, ahí orar por los alumnos. Usted se debe poner en las manos de Dios, porque ahí hay una palabra y promesa para usted, que Dios iba a estar con usted, mi hermano. Los trabajos de gobierno, hermanos, en un futuro los van a manejar los hijos de Dios. Amén, hermanos. Cuando venga Cristo a reinar a este mundo, dice que nosotros reinaremos juntamente con Él. Porque hay mucha corrupción en el gobierno, ¿verdad, hermano Víctor? Pero hay que guardarnos y cuidarnos, hermanos, como hijos de Dios. Paz de Cristo. ¿Alguien da una alabanza a Dios, hermano? Dijo Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús es el Dios fuerte, hermanos. No hay poder en este mundo ni en el otro que lo pueda detener. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Es el Dios que adoramos. Ojalá y no haya alabanzas, hermanos, trinitarias con sentido, ¿verdad?, de que son tres y no uno. Debemos de analizar nuestras alabanzas, porque debemos estar adorando a un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Deuteronomio 6:4. Nosotros adoramos un solo Dios. Ahora diga conmigo: Padre eterno. Ya hablamos de Dios, es fuerte. Ahora, Padre eterno. Esto habla de la eternidad y su poder inagotable, hermanos. No solo es hijo, sino que es Padre, hermanos. Ahí en Juan 14:9, Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Jesús le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices tú, muéstranos al Padre? Porque Él es el Padre, hermanos, de la gloria. Le dio muy débil esa alabanza al Padre de la gloria. Dele otra alabanza más fuerte, mi hermano. Aleluya. Jesús es el Padre. No en lo humano, su velo, su carne, hermanos,
sino en su espíritu. Y yo digo que aún en su carne, hermanos, estaba mezclada perfectamente, hermanos, la divinidad. Porque dice Colosenses 1:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No le falta poquito ni le sobra. En él habita corporalmente toda la plenitud. Se imagina cuando nace un niño, hermano, pues lleva, ¿verdad?, un parecer del padre, de la madre, lleva células y todos de ambos, hermanos, y su genética. Piensa en Jesús. De María llevaba al humano, pero no hubo una mezcla, hermanos, de hombre, sino que Dios con su sombra, hermanos, hizo sombra sobre María y ella quedó embarazada. Entonces, ¿qué naturaleza había en el cuerpo de Jesús? Una naturaleza divina mezclada con la humana. Por eso, hermanos, nadie podía resistirse a las palabras de Jesús. Nadie podía mirarlo a los ojos. Cuando alguien lo miraba, hermanos, ellos se doblegaban, gloria a Dios, porque Él reflejaba, hermanos, el amor de Dios. Y la gente se sentía mal al ver a Jesús. Yo no sé cómo se siente usted, mi hermano, cuando mira al Señor en lo espiritual y mira su naturaleza y mira su divinidad. Alabado sea el Señor. Si usted se derrite, si usted se humilla, si usted, hermano, le adora con todo su corazón. Yo no sé cómo lo hace, mi hermano, pero usted debe adorarlo con todas sus fuerzas. Él es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno. Se fija qué hermoso es conocer de Jesús. Aleluya. Es Padre eterno, dije, porque su vida no acabó en la cruz. Al tercer día resucitó. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y como Dios pudo bajar, hermanos, en esos 3 días a las partes más bajas de la tierra, a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados, aquellos que estaban en el infierno, gloria a Dios, también ellos pudieron ver y oír, hermanos, el evangelio, aleluya, ese evangelio eterno, ese evangelio preparado, mi hermano, para todos nosotros, aleluya. No despreciemos esa palabra, no despreciemos el evangelio, gloria a Dios, porque no viene de cualquier hombre, es un diseño de Dios, mi hermano, para nosotros, aleluya, para no perdernos, para no quedar allá en el infierno por una eternidad. Él nos resucitará, gloria a Dios. Un día vamos a resucitar con Cristo. Él ya resucitó. Él es las primicias. Pero nosotros un día resucitaremos. En Hechos 2:24 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hasta hubo un temblor, hermanos, cuando el Señor entregó su espíritu. Las rocas se conmovieron. Y hay quienes no se conmueven nada, porque traen mucha maldad en el corazón, porque traen un odio y un rencor profundo en su corazón, y no se pueden humillar delante de la presencia de Dios.
Si bien se sujetó a la muerte, no fue retenido por ella. Romanos 8:34. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y al estar a la diestra de Dios no quiere decir que está a la derecha o que está a la izquierda. Diestra en el sentido bíblico, hermano, se refiere a que está sentado en el mismo trono, en el poder de Dios. Diestra quiere decir que está en todo el poder del Dios omnipotente. No que esté a la derecha o que esté a la izquierda, porque ahí ya lo estaríamos dividiendo y ya no sería uno, sino dos o tres. Pero Dios es uno. Príncipe de paz. Habla de su triunfo en la segunda venida. No será mero cese de hostilidades ni tregua momentánea. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y no es que haya dos dioses o dos reyes, hay un solo rey. No es que haya dos salvadores, hay un solo Salvador, el que ha de reinar, hermanos, en el milenio, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Así lo proclamaron los ángeles, hermanos. Lucas 2:13 y 14 dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Esto se decía, hermanos, acerca de Jesús. Así es su legado, hermanos, lleno de paz. Él dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Así que donde está Jesús, hermanos, ahí está también la iglesia. Al lugar donde se fue el Señor, ahí vamos a ir también nosotros. Aleluya. Él habitó en tierra de paz, aleluya. Y nosotros, hermanos, andamos en este camino donde tenemos la paz de Cristo. No tenemos por qué alterarla, no tenemos por qué desviarnos a diestra ni a siniestra, gloria a Dios. El Señor va con nosotros. Póngase de pie, hermanos. Así que Jesús nos ofrece, hermanos, la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, dice.